Bueno, comenzamos en esta mañana con la oración que tenemos para compartir con todos ustedes, la palabra, mejor dicho, la palabra que tenemos para compartir con ustedes y comenzamos con la oración. Señor, te damos gracias en esta mañana por permitirnos estar aquí junto a nuestros hermanos, por poder estar llevando la palabra, Señor. Te pedimos como cada día, como cada mañana lo hacemos, que seas tú quien esté guiando nuestro corazón, que sea el Espíritu Santo que esté hablando a través de nosotros y que todo aquello que sea dicho, sea hablado, sea solamente y única y exclusivamente salido de tu palabra, Señor. Te damos las gracias por cada uno de aquellos que están aquí con nosotros, que les quede esa semillita en su corazón y que puedan estar en su día teniendo siempre presente aquello que nosotros hoy vamos a compartir, esta palabra de enseñanza, Señor, que viene de ti, que pueda estar llevando a su propia vida y estar poniendo dentro de sí, en su familia, en su hogar, en ese interior de cada uno, la paz y la armonía que trae la palabra, la enseñanza y el aprendizaje y la sabiduría que viene a través de ella. Te damos las gracias, Señor. Amén. Bueno, hoy vamos a estar estamos con Efesios. Estamos en el libro de Efesios, esta carta que el apóstol Pablo le escribió a los hermanos de Éfeso, a la iglesia de Éfeso, que se trata de como él acá lo especifica como un mandato, pero es más bien un aprendizaje, lo que él les está enseñando, él les está pidiendo. Con todo ese amor, con todo ese cariño con el cual él se dirigía a los pueblos, a aquellas iglesias que estaban ahí bajo su apostolado. Bueno, él les escribe a estos hermanos, indicándoles cuál es el camino que ellos deben de seguir en el amor de Cristo, de qué manera ellos deben expresar ese amor de Cristo en su propia familia, en su casa. Recuerden que todo aquello que nosotros expresamos hacia afuera es lo que realmente tenemos que vivir dentro, ser genuinos, lo que nosotros decimos, lo hagamos. Bueno, y aquí estamos en el capítulo número 5 del libro de Efesios, y dice así: sed, pues, imitadores de Dios, nos exhorta, Él nos pide a nosotros que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Fíjense qué linda forma que Él tiene de empezar este capítulo número 5, diciéndonos esto que es tan eh, fuerte y amoroso de su parte a la vez, porque nos hace un pedido, Él nos exhorta a que nosotros seamos, pues, nos dice incluso, porque el pues es como decir, sí, vamos, sí, hagan esto que yo les estoy pidiendo, por algo se los digo, eso es lo que significa este pues que Él pone aquí, dice, sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Nosotros somos amados porque obedecemos la palabra de Dios, y eso pasa cuando nosotros mantenemos nuestra fe en nuestro Señor. Dice, y andad en amor. Dice, es una conducta que nosotros tenemos que tener, es una forma, es una manera, es un estilo de vida que nosotros tenemos que tener. Andad en amor, dice. Como también Cristo nos amó, así, de la misma manera, así como Él nos ama a nosotros, con nuestros errores, con nuestras virtudes, con nuestros desaciertos, con aquellas cosas que de pronto hacemos y luego nos arrepentimos. Bueno, de esa misma manera, así Cristo nos amó y así nosotros tenemos que andar en amor hacia Él. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragrante. Dice, Cristo se ofrendó a sí mismo para pagar nuestros pecados. Ustedes entiendan, ¿no? Entendamos todos cuánto amor hubo ahí que Él hizo eso. Entonces, por eso Pablo nos exhorta, anden ustedes también en amor, así como Cristo lo hizo por ustedes. Él hizo ese tremendo sacrificio por nosotros, esa tremenda declaración de amor
que Él hizo por nosotros. Entonces Pablo nos está diciendo, anden ustedes también en amor. No, no es que sea solo Cristo el que tiene que andar en amor, ustedes también anden en ese amor. Entonces dice, eh, y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice, pero, dice, siempre, el apóstol siempre nos pone un pero de qué. Cuando él dice pero, la mayoría de las veces, ese pero significa que viene una amonestación que viene a darnos a entender algo que de pronto estemos haciendo mal, o que Él nos está advirtiendo de que no hagamos eso, porque sería lo contrario de lo que nos dijo anteriormente. Entonces dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. O sea que ni siquiera tenemos que hablar, no tenemos que ver, buscar toda fornicación e inmundicia, todo aquello que no es bueno, todo aquello que a nosotros no nos hace bien, aquello que de pronto nosotros por ahí vemos en las redes sociales o vemos, yo qué sé, en la televisión o lo que sea, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre, ¿no? O sea, ni siquiera hablemos de eso porque no es bueno para nosotros ni palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías que no convienen, nada que sea acorde a esas cosas, nosotros debemos decir, ni hablar, ni comentar, dice, porque nosotros somos hijos de nuestro Señor y somos coherederos de Jesucristo, estamos en Él y Él está en nosotros. Entonces, si por ahí tuviésemos estos pensamientos y si dijésemos esas cosas, nosotros tenemos al Espíritu Santo. Entonces la palabra dice, no desagradéis al Espíritu Santo, no hagas sufrir al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es una persona. Esa persona tiene una personalidad, eso es lo que significa. El Espíritu Santo siente igual que sentimos nosotros. Entonces, cuando hacemos algo que no va acorde a ese sentir o a ese sentimiento, entonces está sintiendo ese dolor por aquello que nosotros hacemos. Entonces dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es servidor de ídolos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Pablo está hablándole a los creyentes, les está diciendo que, que saben, cada uno sabe que todo el que hace esas cosas no tiene herencia en el reino de Cristo, no va a ser coheredero de Cristo. ¿Por qué? Porque no tiene lugar ahí, no hay lugar para ese tipo de personas. Dice, él te está diciendo que no hagamos, nos advierte, nos dice, nos llama a la reflexión, no sigan este camino, no hagan esto, no es bueno lo que están haciendo, porque no van a tener un lugar luego donde ustedes quieren ir, porque no se trata de que hoy hacemos algo y mañana somos perdonados. No, va a llegar el momento, el juicio final está ocurriendo, el juicio final es lo que está pasando, el juicio final es lo que viene y lo que nosotros tendremos que sobrepasar para llegar a ese lugar, a ese reino de Cristo. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. No seáis, pues, participantes de ellos. Nosotros nunca debemos de apartarnos de nuestro Señor, de aquello que Él nos da diariamente, continuamente, que es su gracia infinita y su misericordia. Nunca debemos apartarnos de ahí. Porque en otro tiempo, dice, eras tinieblas. Todos los que no conocían a Cristo estaban en una tiniebla espiritual. O sea, después que nosotros conocemos a Cristo, entregamos nuestro corazón a Él, nosotros salimos de esa tiniebla espiritual. Dice, pero ahora, desde que han venido a Cristo, sois luz en el Señor, somos el reflejo de la luz de Cristo, somos el resplandor, somos aquello, por eso yo les decía hace un ratito, lo que nosotros somos, realmente somos lo que manifestamos, o sea, vivimos lo que somos, porque si nosotros decimos una cosa y hacemos o vivimos otra, entonces no somos el reflejo ni la luz de Cristo. Dice, aprobando lo que es agradable al Señor y no comuniquéis
con las obras infructuosas de las tinieblas. Entonces, sino más bien redarguirlas, es que nosotros hablemos con claridad, que nosotros entendamos qué es lo que la palabra nos está diciendo, para que así podamos practicarlas, para que así podamos hacerlas. Dice, porque es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en oculto, pero todas las cosas cuando son redarguidas son manifestadas por la luz. Dice, todo sale a la luz, no hay aquello que no quede, que quede oculto. Todo lo que pasa, todo lo que sucede, todo sale a la luz. Dice, pero todas las cosas, cuando son redarguidas, son manifestadas por la luz. Esta es la razón por la cual para la mayoría de la iglesia, muchas veces, para la mayoría, no digo todos o muchos, capaz que mayoría es mucho, para la mayoría muchas veces no les importa lo que hacen o dicen, porque piensan eso, piensan, no, pero hoy digo esto y mañana oro un poquito y ya pasó lo que dije, pero no ese es el punto, no es así que funciona. No es como nosotros queremos, es como está escrito, es como Dios lo decidió, no como nosotros pretendemos. Entonces, porque la luz es la que manifiesta todo, porque a través de Cristo todo sale a la luz, todo se ve, todo se conoce, todo se sabe. De una manera o de otra las cosas nos muestran muchas veces lo que sucede para que nosotros podamos entender, pero por tal cosa pasó esto. Entonces, de allá, de aquello que se hizo antes, nosotros ahora entendemos lo que está pasando. Eso es lo que sucede. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes. ¿Quiénes están dormidos? Aquellos que no están en la fe. Esos son los que están dormidos. Esos son a los que Pablo les dice que son esos cristianos que son indiferentes, que muchas veces dicen soy cristiano, pero que no entienden realmente a qué se refiere ser cristiano o qué significa ser cristiano. Esa indiferencia, esa apatía, que un día quiero y otro día no quiero, que un día me intereso y otro día no me intereso, o que de pronto digo, soy cristiano porque, bueno, un día necesito, ahí le pido a Dios lo que necesito y después me olvido, nunca jamás agarro una palabra para leer la Biblia, nunca realmente me interesa por ese amor hacia el prójimo, a veces ando en chusmerío, en cosas. Bueno, a eso se refiere el apóstol desde que comenzó con este capítulo 5. Dice, por eso hay que tener mucho cuidado de cómo andéis, mucho cuidado, dice, tenemos que prestar mucha atención. Por eso es que nosotros no podemos sacar nuestra vista y nuestra ocupación de todo lo que hacemos o lo que decimos, porque primero tenemos que pensar y después actuar o hablar. Entonces, dice, por eso hay que tener mucho cuidado de cómo andéis, está escrito, no como necios, porque Cristo tiene un abanico de cosas para ofrecernos, un sinfín de posibilidades, un sinfín de oportunidades a través de su gracia. Pero si nosotros no sabemos aprovechar eso que Él tiene para ofrecernos, entonces no vamos a lograr nada, porque nosotros no podemos sentarnos a esperar que las cosas sucedan, que vengan a traernos todo a donde nosotros estamos plácidamente apoltronados. Nosotros tenemos que salir a buscar esa gracia que Dios tiene para darnos, porque si no sería muy sencillo, sería muy fácil que venga todo de arriba y nosotros simplemente recibir. No, también tenemos que dar de nosotros para recibir. Entonces dice, por eso hay que tener mucho cuidado de cómo andéis, no como necios, como sabios, sino como sabios, acercándonos más al Señor. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado de cómo andéis, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo, o sea, aprovechando las oportunidades que se presentan. Eso es lo que tenemos que hacer, aprovechar las oportunidades, porque muchas veces las oportunidades se dan una sola vez, sino como sabios redimiendo el tiempo porque los días son malos. Los días son malos, o sea, estas cosas que están pasando, estas cosas que nosotros a veces no podemos creer que suceden, bueno, suceden muchas veces
muchas veces por eso, porque andamos distraídos, porque no tenemos fe, porque no sabemos qué hacer, porque perdemos las oportunidades, porque Dios nos habla y no lo escuchamos. Bueno, por todas esas cosas el apóstol nos dice acá que tenemos que andar con mucho cuidado. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Escuchemos, entendamos qué nos dice el Señor, qué nos está explicando, qué nos está advirtiendo. A veces nosotros entendemos algo y de pronto alguien nos confirma, viene alguien y nos dice, mira, esto es así, esto es así, y nosotros estamos obcecados en nuestro propio entendimiento, como dice la palabra, que nosotros no andemos por nuestra propia prudencia, sino que creamos en la palabra del Señor y en lo que el Señor tiene para darnos, para decirnos. Por tanto, dice, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, solamente nosotros tenemos que entender lo que nuestro Señor nos está diciendo para que nosotros podamos ver a nuestro alrededor lo que está sucediendo con claridad. Dice, y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, ante bien sed llenos del Espíritu. Solamente nos dejemos guiar por el Espíritu Santo y sabremos que ahí no nos equivocaremos. Hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre de todo a Dios y el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre que nosotros vayamos a orar, siempre que nosotros vayamos a dar gracias, siempre lo hacemos al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sometiéndonos los unos a los otros en el temor de Dios. Esto nos está diciendo que nosotros estamos sumisos al poder de Dios, al mandato de nuestro Señor. Estamos sujetos, esa es la palabra, estamos sujetos a nuestro Señor. Y aquí viene algo muy importante, que el apóstol nos está dejando esta indicación para la familia, pero que muchas veces estos versículos han sido un poco interpretados acorde a las ganas o a lo que quiere la persona que está hablando sobre esto. Y dice así, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. El Espíritu Santo aquí por medio del apóstol, se está refiriendo al liderazgo espiritual de la familia. Aquí hay un liderazgo familiar, a eso se refiere él, pero cuando él dice estén sujetas, no se refiere a que la mujer sea sometida. Ojo porque hay un mal entendimiento ahí. Sujetas no es sometidas, hay una gran diferencia ahí. Sujetas significa otra cosa que ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero ojo con esa primera frase que habla sobre las esposas, que viene a hablar sobre el matrimonio, que dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces aquí está diciendo, que la sumisión debe ser a Cristo como Señor, como nuestro único Señor y suficiente Salvador, a Él únicamente. Entonces, a partir de esa sumisión que nosotros tenemos a Cristo, nosotros vamos a entender que tenemos, así como tenemos a Dios como el único, también tenemos que estar acompañando a nuestro esposo como líder de la familia. A eso se refiere. Entonces, si la esposa se sometiera al Señor como su único Dios, entonces ella sabría cómo manejarse en su matrimonio siguiendo el liderazgo de su esposo. Entonces, por eso el apóstol nos estaba indicando antes de esto todo lo que nosotros debemos hacer para cuando lleguemos a este punto hayamos entendido cuál era el camino a seguir. Entonces él nos explicó todo el principio, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, que fue lo que compartimos en la parte anterior, que son estos mandatos que les leí a partir del primer capítulo, del primer versículo del capítulo 5. Él nos explicó ahí cómo nosotros tenemos que
digamos, manejarnos en la vida. Y ahora se está refiriendo a la familia. Entonces, si nosotros entendimos todo eso que él nos explicó antes, de que no debemos andar en inmundicia, que no debemos hacer las cosas mal, que debemos estar sujetos a Dios, bueno, aquí él va a hablar a la familia, aquí le va a explicar a la familia. Y comienza con las esposas. Entonces, si la esposa entendió lo que él nos explicó, en la parte, en la otra parte, la primera parte, nosotros vamos a poder entender a qué se refiere él cuando dice que las esposas estén sujetas. Estén sujetas significa que vayan juntos, no que vaya uno por sobre el otro ni uno delante del otro, no. Sujeta, ¿qué pasa cuando nosotros nos sujetamos de la mano con la otra persona? Bueno, vamos juntas. No vamos uno más adelante y el otro más atrás, no, vamos juntos, vamos caminando en el mismo sentido, con la misma dirección, con el mismo objetivo, hacia dónde vamos. Bueno, eso es lo que él nos está diciendo acá. Vayamos juntos. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Aquí él sugiere que nosotras, las mujeres, debemos estar como, acá utiliza la palabra obediencia, él dice en obediencia, pero la obediencia nosotros la vamos a expresar como respeto. Nosotros tenemos que tener respeto hacia nuestro esposo. Esa obediencia se caracteriza. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un respeto hacia esa persona que tenemos a nuestro lado, que es nuestro compañero de vida, entonces, a través de ese respeto, nosotros vamos a tener un acuerdo con él, vamos a estar en acuerdo. El obediencia significa eso, el respeto, el acuerdo, el bienestar, el convivir en armonía. Bueno, a eso se refiere el apóstol cuando dice, porque primeramente nosotros vamos a tener la obediencia a Cristo y a través de esa obediencia que nosotros le tenemos a Cristo, la vamos a reflejar en nuestro compañero. Entonces vamos a estar en esa forma, en esa unión que va a resultar una unión de amor, de fe, de armonía, de paz. Dice, y porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y siendo el mismo el salvador del cuerpo, o sea, que se refiere al Señor siendo el salvador de los creyentes, quienes son los que componen en la iglesia, ¿verdad? Somos todos. Aunque el marido no puede ser el salvador de la iglesia en términos de redención, él puede ser el protector y proveedor. A eso se refiere, el protector y proveedor, pero no proveedor económicamente. También hay que entender eso. No es que el esposo tenga que ser el proveedor económicamente. Él está diciendo que él es el protector de la esposa por ser la cabeza de la familia y a la vez el proveedor, pero proveedor de qué? No dice proveedor de dinero. Acá lo que está diciendo es protección, amor, cariño, todo aquello que el hombre le puede proveer a su esposa y que luego va a ser compartido con la familia cuando haya descendencia. Entonces el marido es proveedor, pero no solo económicamente, proveedor en conjunto, es un conjunto de cosas de las cuales el marido va a proveer a su esposa. Así también dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, la cabeza, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces se supone que el marido tiene una conducta acorde a esto que la mujer está siendo sujeta porque antes ella se sujetó a Cristo. Entonces el marido tiene que también estar en la misma sintonía, tiene que ser también llevado por la fe, ¿no? Dice, y los maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, dice, y se entregó a sí mismo por ella. O sea, fíjense qué comparación hace Pablo aquí, el apóstol Pablo. Dice, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Quiere decir que el marido tiene que dar todo de sí por esa persona que tiene a su lado, por esa persona que lo acompaña en su vida. Todo, todo. Si fíjense que si Cristo se entregó a sí mismo por el amor a su iglesia, todo eso tiene que hacerlo el esposo a la mujer. Dice, para santificarla y purificarla,
Dice, es en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué quiere decir? Que la palabra limpia y purifica, la palabra enseña. Por eso dice que decía en la parte anterior que tenemos que redarguir. Bueno, dice, para santificarla y purificarla en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra es la que nos limpia, la que nos hace puros a través de nuestro Señor, para presentársela gloriosa para sí. Entonces, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, aquí se está hablando ya en un contexto general, está hablando de todos, de la iglesia, de todos. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Él está haciendo una comparación entre la iglesia, los maridos y Cristo. Es algo completo, es una comparación en completo. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, porque son una misma carne. Por eso es que Pablo dice eso, que los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Nosotros, ¿cómo amamos a nuestro cuerpo? Nos cuidamos, tomamos nuestra ducha diaria, nos limpiamos, arreglamos nuestro cabello, nos alimentamos bien, necesitamos algo que solucionar, lo solucionamos, nos amamos porque es lo que Dios nos dio. Esto que nosotros tenemos físico es lo que Dios nos dio para que tengamos mientras que estemos aquí. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a cuidar nuestro cuerpo si es un presente que tenemos de Dios? Es un regalo que tenemos de Dios. Entonces tenemos que amarlo, cuidarlo, protegerlo, tener el mayor amor por nosotros mismos, porque es a través de ese amor, porque ¿qué dice la palabra? Amar al prójimo como a vosotros mismos. Entonces, nosotros tenemos que amarnos a nosotros también. Si nosotros no cuidamos nuestro cuerpo, si no cuidamos aquello que nosotros tenemos hoy, que es el presente que nuestro Señor nos dio, entonces, ¿cómo vamos a poder hacer lo demás si nosotros no tenemos amor ni siquiera por nosotros mismos? Entonces, esto es general, es completo. Por eso que le decía que acá el apóstol se está refiriendo en general a todo, es un contexto que engloba todo lo que se refiere a nosotros mismos como personas y a nosotros como iglesia. Entonces dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Aquí lo vuelve eh, a, a, a decir que a sí mismo se ama, pero aquí se está hablando a la unión sagrada del matrimonio. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. O sea, ¿por qué? Porque los dos son una misma carne, porque los dos son lo mismo. Los dos, si yo le hago algo a la otra persona, es que me lo estoy haciendo a mí misma, porque él es mi carne, él es yo misma. Entonces, por eso es que debemos amar al otro como a nosotros mismos. Acá lo está explicando claramente. Además, incluso, no solo el prójimo, porque este prójimo, acá lo que está diciendo en este momento, es que ese prójimo es nuestro marido. Entonces tenemos que amarlo a él como nosotros mismos, porque es nuestra carne, es nuestra parte, es parte de nosotros mismos. Entonces dice, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y la cuida. Se está refiriendo a nosotros, a nuestro cuerpo. Dice, así como también Cristo a la iglesia. Acá él está haciendo un triángulo. El esposo, la esposa, pero primero que nada, ¿a quién? A Cristo. Él es el que tiene que estar entre los dos. Es Cristo, el esposo y la esposa. Ese es el triángulo perfecto. Ese es el triángulo que por eso dice en Eclesiastés, eh, tenemos en Eclesiastés eh, bueno, dice acá, Eclesiastés 9, el capítulo 4 de Eclesiastés, el versículo 9 dice, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga por su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán. Pero ¿cómo se calentará uno solo?
Dice también, si algún enemigo prevaleciera contra el uno, los dos podrán resistirle. Y cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. ¿A qué se refiere con el cordón de tres dobleces? Es porque ahí está Dios, en el matrimonio está Dios. Por eso es que dice así, cordón de tres dobleces. Y es lo que acá lo está diciendo el apóstol Pablo, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y la cuida, así como también Cristo a la iglesia. Entonces es Cristo, el esposo y la esposa, los tres. Ese es el cordón de tres dobleces del cual nos está hablando Eclesiastés. Lo mismo que está repitiendo acá Pablo. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Entonces, aquí viene nuevamente lo mismo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se llegará a su mujer y serán los dos una sola carne. Es la unión que simboliza a Cristo y a la iglesia, los tres juntos. Grande es este misterio, pero yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. Dice, en todo caso, cada uno de vosotros también ame a su mujer como a sí mismo y la mujer reverencie a su marido. Pues sigue en el capítulo 6 diciendo, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esas son las bases de una familia. Esas son las bases de cuando nosotros estamos, por ejemplo, comenzando una relación que dos personas deciden unirse el matrimonio y piensan cómo va a ser esa vida a futuro. Bueno, esa vida a futuro tiene que ser basada en estas bases, en las bases de la unión sobre el amor, el respeto mutuo, el amor hacia el otro, la entrega total y absoluta hacia el otro. De esa manera, las bases de esa familia van a estar firmes, van a estar fuertes, para cuando luego vengan los hijos y ellos puedan entonces estar así, siguiendo las enseñanzas de nuestro Señor, teniendo a Dios por cabeza de su hogar. De esa manera van a poder educar a esos hijos para que mañana estos hijos vengan a honrarlos y dice acá la palabra, dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque cuando ese hijo honra a su padre y a su madre es porque ese hijo tuvo esas bases, porque ese hijo tuvo en su familia ese conocimiento, porque él pudo escuchar y entender aquellos consejos que sus padres le dieron para que mañana esos hijos tengan una vida honrosa, de tranquilidad, de paz y de armonía, porque él ya recibió en su infancia aquello que realmente necesitaba, que es ese amor, esa familia formada, esa familia donde se habla, se explica, donde hay un padre que aconseja, donde hay una madre que ayuda, que acompaña, que va junto, no que uno dice una cosa y el otro dice otra, no, van de acuerdo y de pronto si alguno dice algo y el otro no está de acuerdo, bueno, después en otro momento se lo aclara, se lo dice, no se lo dice enfrente a los hijos porque esa sería sacarle la autoridad. Entonces hay muchas cosas que se pueden ir haciendo desde abajo, desde el principio, desde el comienzo, cuando nosotros recién comenzamos a criar a nuestros hijos, cuando recién comenzamos a inculcarles a ellos lo que es y lo que no debe ser. A partir de ahí que comienza todo, es a partir de ahí que las cosas se van solucionando, no es a partir de que, ay, mi hijo se enoja porque yo le digo tal cosa y le voy y le doy un regalito, ay, amame, no quiero que me dejes de amar porque te rezongué. Hoy le pedimos a nuestros hijos que ellos nos amen y no es así. Nosotros los rezongamos y le decimos lo que tengamos que decirle, siempre en base a la educación, ¿verdad? Nunca fuera de lugar, nunca fuera de tono, pero sí tenemos que corregir a nuestros hijos, sí tenemos que decirles la verdad, sí tenemos que hacerles ver la realidad. No todo es como ellos quieren, sí, porque si no, no van a aprender, se van a frustrar y no van a saber
definir las situaciones cuando se les presentan. Van a ir al colegio un día, van a tener un tropiezo con algún amiguito y no van a saber resolver, ahí se frustran, no quieren ir más al colegio porque fulanito me dijo esto o porque sultanito me dijo esto. Entonces no saben resolver las frustraciones. ¿Por qué? Porque han sido mimados demasiado, porque han tenido todo lo que han querido y cuando no lo tienen hacen un berrinche y los padres hacen de gato zapato y le consiguen aquellos que él quiere, entonces, bueno, él sabe que todo lo que él quiere lo puede tener, entonces cuando no puede tener eso que él quiere en otro ámbito que no sea su casa, ahí se frustra, ahí vienen los problemas, vienen los desequilibrios, vienen esas tomas de situaciones que no son buenas, y bueno, y hay un montón de cosas que vienen a través de que, de la falta de muchas veces enseñanza por parte de los padres. No se trata de falta de amor, no, no se trata de falta de amor, se trata de no saber lidiar con las situaciones hogareñas, porque hoy, bueno, está sucediendo mucho que los padres trabajan, están afuera todo el tiempo, llegan tarde a la casa, bueno, los niños están ahí, no estuvieron todo el día con ellos, y bueno, de pronto les dan un no sé qué, decirle que no, pero siempre hay un lugar para decir que no, porque de pronto se enojan, pero al día siguiente ya se dan cuenta que ese enojo ya pasó porque realmente no tenía sentido y los niños no dejan de amar a sus padres por la corrección, muy por el contrario. Uno ama a sus padres justamente por eso, porque a través de la corrección viene el respeto, que es lo que se ha perdido en esta sociedad últimamente, el respeto. Ya no tenemos respeto hacia nuestros mayores. Entonces viene desde muy abajo todo eso. Lo primero y principal, respeto, amor, cariño, educación. Bueno, hay tantas cosas que habría que hacer que lamentablemente tenemos que ir todos juntos. Todos juntos lo podremos lograr, pero teniendo la base principal, que es a Dios en nosotros y en nuestra familia. Estando Dios al frente de todo, seguramente vamos a poder lograr esto que tanto se está necesitando, que es el amor, justamente. Y eso es lo que nos mueve a nosotros a estar aquí, el amor en nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos enseña cuál es el camino a seguir, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y hacia Él, hacia nuestro Padre, iremos a través de Él. Gracias, hermanos queridos, por habernos acompañado en esta mañana. Le damos las gracias cada día porque siempre estamos juntos, acompañados y aprendiendo cada día algo nuevo. Muchas gracias por permanecer.